Bueno, muy buenas, ya casi tardes a todos. Yo voy a seguir un ejemplo de un expresidente, el presidente Turbay, que decía: cuando hay un auditorio con muchos notables, es mejor no saludar a nadie y decir buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y gracias por invitarme a participar en este muy importante evento. El doctor José Fernando me sugirió contarles una anécdota que yo le conté a él. Me dijo: cuente esa anécdota en esta reunión y le voy a hacer caso. La anécdota es la siguiente, que tiene que ver con el tema de este panel. Cuando yo me posesioné como presidente el 7 de agosto del 2010, esa mañana fui a la Sierra Nevada de Santa Marta a rendirle un homenaje a nuestros hermanos mayores, a los indígenas Kogi, y a pedirles permiso para posesionarme esa tarde en el Congreso de la República. Les dije además que pensaba anunciar que posiblemente comenzaría un proceso de paz. Me dijeron que me daban su bendición, que hiciera la paz con las FARC, pero que también hiciera la paz con la naturaleza, porque sin esa paz, la paz con la FARC era inocua. Me dieron un bastón de mando y me dijeron: vaya, cumpla con este mandato y cuando termine su gobierno nos lo devuelve. Y yo dije: muy bien, me llevé el bastón y comencé a cumplir el mandato, el proceso de paz con las FARC, y al mismo tiempo, y ellos me lo han advertido, un proceso de paz con la naturaleza ocasionado por un fenómeno que nos golpeó muy duro al comienzo del gobierno, que fue el fenómeno de la Niña. Y cuando estábamos inundados y yo no sabía qué hacer realmente frente a ese fenómeno, invité a muchos expertos del mundo entero para que nos guiara, para que dijera al gobierno qué había que hacer. Invité entre ellos a Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos, quien me dio una clase de cambio climático como si hubiera asistido 4 años a la universidad. Y adelantamos esos dos procesos, el de paz con las FARC y el de paz con la naturaleza. Creamos unas instituciones en materia ambiental que eran necesarias, el Fondo de Adaptación, la Unidad de Gestión de Riesgo, e iniciamos también un proceso fascinante que fue los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que mucha gente no sabe que fue una iniciativa colombiana, gracias a 2 excelentes funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores que llegaron después de mi elección y me manipularon. Me dijeron: presidente, ¿usted qué quiere ser un líder mundial? Y yo les dije: por supuesto, pues tenemos esta idea. Los objetivos del milenio vencen en el 2015 y hay que renovarlos, y ojalá se pueda renovar con 2 ingredientes adicionales. Uno, que los países ricos asuman una responsabilidad y asuman costos. Y 2, y más importante, introducir el factor ambiental en esos objetivos. Me pareció que la idea era muy buena, les di el visto bueno, la canciller comenzó a hacer una gestión muy eficaz de diplomacia multilateral. Mientras tanto, nosotros seguíamos con nuestro proceso de paz. Y al final, pues, del proceso con los ODS, en el 2015 se aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas. Esta semana hace exactamente 9 años, en una votación unánime, 191 países.
El proceso de paz también culminó con éxito con las FARC, se firmó en el 2016 y al final de mi gobierno volví donde los mamos de la comunidad Kogi y fui muy orgulloso con el proceso de paz con las FARC, las 320 páginas en una mano, y los objetivos de desarrollo sostenible, lo que se ha aprobado en Naciones Unidas en la otra. Y les dije, aquí está cumplido su mandato y aquí les devuelvo el bastón. Me dijeron, presidente, vamos a estudiarlo y vuelva en una semana. Yo dije, ¿cómo? Sí, queremos tener tiempo para estudiarle y decirle si esto está cumplido o no. Y yo dije, bueno, y volví a la semana. Y me recibieron y me dijeron, mire, el proceso de paz con las FARC está muy bien, quedó muy bien, pero eso de los objetivos de desarrollo sostenible, eso no nos convence. Es más, le falta el ingrediente más importante. Y yo les dije, ¿pero qué le va a faltar a este documento que fue producto de una negociación complicadísima, que finalmente, por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, todos los países votaron afirmativamente, ninguno se abstuvo? Duramos 5 años negociando cada uno de los objetivos y cuáles objetivos. Y me dijeron, miren, eso está muy bien, pero le falta el factor espiritual. Y yo les pregunté, ¿y eso qué es? ¿Qué es el factor espiritual en este documento? Y me dijeron algo que me impactó muchísimo y que es muy relevante a este panel. Me dijeron, el factor espiritual, y dígale a esos 191 países que hasta que el ser humano no trate la naturaleza como un igual, con derechos, hasta que el ser humano no entienda que las montañas y los ríos y los océanos tienen vida y tienen derechos, hasta que el ser humano no considere a la naturaleza como un igual y la trate no como una ciudadana de segunda, sino como un igual a igual, no habrá paz con la naturaleza. Y a mí me impactó muchísimo esa frase. Y me dijeron además, por eso le decimos que su mandato no está cumplido, y me devolvieron el bastón. Siga cumpliendo con el segundo mandato, la paz con la naturaleza, y a eso en buena parte me he dedicado desde que dejé la presidencia. Ese mandato me ha generado unas enormes satisfacciones, porque entre otras cosas, cuando voy por el mundo entero, las universidades me aplauden, pero no por cuenta mía, sino ganando indulgencias ajenas, porque nuestra Constitución, y eso es gracias a los constituyentes del 91, doctor Gómez Méndez, usted fue uno de ellos, tuvieron la visión de introducir en más de 30 artículos el tema del medio ambiente. Pero más allá de eso, el desarrollo de esa Constitución, por cuenta, por ejemplo, de nuestra Corte Constitucional, ha sido admirado por el mundo entero, por los académicos, por otras cortes, que dicen, por ejemplo, que las sentencias que han producido las cortes, en la Corte Constitucional, declarando el río Atrato como sujeto de derechos, como lo que protege a los páramos, las sentencias de Santurbán, en fin, muchas sentencias en este campo que han sido objeto de admiración
en el mundo entero. Eso ha sido para mí un motivo de enorme satisfacción, pero también un reto permanente. Y a donde voy aplauden a las Cortes colombianas también por el proceso de paz, lo que hizo la Corte Constitucional con el proceso de paz. Y aprovecho la oportunidad para reiterar mis agradecimientos con las Cortes, con la Corte Constitucional, por todo el apoyo en el proceso de paz. Pero permítanme 2 minutos hacer un paréntesis del tema ambiental al tema de la paz para hacerles una nueva solicitud. Hay una demanda que hizo nuestro exministro de Justicia, Yesid Reyes, contra la sentencia interpretativa número 5 de la JEP. Y yo les rogaría que asumieran esa demanda lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque la JEP, que fue una institución creada por el Acuerdo de Paz, necesita que le den unas instrucciones para que no continúe con una actitud maximalista en materia de aplicación de la justicia, porque si continúa en esa actitud, la JEP no va a cumplir con los términos, va a terminar su periodo sin haber resuelto el tema de la justicia. Por eso se necesita que la Corte le establezca a la JEP unos parámetros para que sea más eficiente y se concentre, como fue el espíritu del acuerdo, en los máximos responsables, no en todos los responsables. Volviendo al tema del medio ambiente, las Cortes, el medio ambiente, el futuro de la humanidad, ese es el tema que está en el mundo en boga. Yo llegué ayer de Nueva York, allá estábamos discutiendo el tema de cómo vamos a salvar el planeta. Estaban los científicos, estaban los activistas, estaban los gobiernos, por supuesto, e inclusive un ejercicio muy interesante tratando de acordar unos parámetros a través de lo que se ha llamado el Pacto por el Futuro, que hace 4 días no se veía como con mucha posibilidad, y el viernes a las 11 de la noche finalmente hubo acuerdo. Pero el sábado, en el seno de la Asamblea de Naciones Unidas, surgió un problema. Rusia se opuso. Y ahí el presidente de la Asamblea hizo lo que ahora llaman en el Congreso colombiano una jugadita, y puso a votación una enmienda donde se derrotó a Rusia en forma contundente, 143 países contra 7, y se salvó el Pacto por el Futuro, que fue aprobado por la Asamblea. Ese Pacto por el Futuro fue producto de una negociación como los ODS, en donde infortunadamente comienzan a surgir todo lo que el profesor Ferrajoli dice que está pasando para que los países y el mundo no tomen las decisiones adecuadas, que es, entre otras cosas, la falta de liderazgo de largo plazo. Los líderes a nivel mundial, preocupados o amarrados a los intereses de corto plazo, a las próximas elecciones, no toman las decisiones necesarias para corregir el rumbo en que el mundo está en este momento y salvar el planeta. Dentro de las muchas intervenciones y los eventos a los que asistimos, ahora la semana pasada en Nueva York, 2 me produjeron un impacto que quiero compartir con ustedes por el sentido de urgencia. 28 científicos presentaron lo que llaman las fronteras del planeta,
han identificado 9 fronteras, con un estudio muy juicioso, que el planeta debe de mantener para sobrevivir. Y de esas 9 fronteras, por ejemplo, una de ellas, la acidez del agua en los océanos, otra es el carbono en la atmósfera. De esas 9 fronteras ya hemos sobrepasado 6. Y el sentido de urgencia, decían estos científicos, es que tenemos 5 años para tomar las decisiones correctas, las decisiones adecuadas, para cambiar el rumbo, para reversar las tendencias. Y si no las tomamos, llegamos, como está sucediendo con el Amazonas, a un punto de no retorno. El otro evento que me impresionó mucho tiene que ver con otro problema existencial que surgió recientemente, que es la inteligencia artificial. El experto en inteligencia artificial describió la inteligencia artificial como una fiera que está recorriendo el mundo, salvaje, que hay que domesticar. Y hay que domesticarla porque si no la fiera comienza a dominarnos a nosotros, los seres humanos. Pero lo que más me impresionó es que dijo que tenemos 2 años para domesticar esa fiera. O si no, la inteligencia artificial va a comenzar a dominar al ser humano. O sea, el sentido de urgencia es inminente, es clarísimo. Y ahí comienzan también las paradojas y las contradicciones que hacen más difícil que se tomen las decisiones y que todos los niveles que deberían participar en este tipo de decisiones realmente lo hagan con pasión. Los mensajes contradictorios. ¿Por qué Estados Unidos dice que tiene que reducirse el nivel de carbono en la atmósfera, pero al mismo tiempo autoriza la exploración de petróleo en Alaska? Y así sucesivamente. Aquí en América Latina, miren lo que está sucediendo en este momento. 2 países claves, porque son 2 de los 4 países más ricos en biodiversidad en el mundo, Brasil y Colombia. En Colombia, que vamos a presidir la COP16 el mes entrante, está sucediendo un fenómeno muy curioso, y es que por diferentes motivos las térmicas de carbón están a todo vapor y la utilización del carbón y el diésel está aumentando en lugar de estar disminuyendo. Y la gente se pregunta, bueno, ¿cómo así que este país, Colombia, que está presentándose como el campeón de la lucha por el medio ambiente, está permitiendo que el uso del carbón está incrementándose y también el uso del diésel? Y ahí comienza uno a ver también cómo las cortes pueden comenzar a intervenir, qué prioridad le da una corte a otra, qué derechos debe defender. Por ejemplo, en Bogotá, esa contradicción también está en Brasil, está en Colombia, está en Brasil. Brasil tiene la COP30 el año entrante, pero Brasil, el presidente Lula, está promoviendo la producción de petróleo para que Brasil se convierta en una potencia petrolera. Entonces la gente dice, pero ¿cómo así? Los presidentes de la COP16 y la COP30 dando mensajes contradictorios. Y esos mensajes contradictorios les quita fuerza, que es además, perdónenme que se lo diga,
esos dos líderes, Lula y Petro, con mensajes contradictorios frente a Venezuela, que no les ha permitido convencer a Maduro que cuando uno pierde las elecciones se va. Entonces, esos mensajes contradictorios están teniendo un efecto muy negativo. ¿Y dónde entran las Cortes, o dónde podrían entrar las Cortes a jugar? A tomar decisiones que los gobiernos no han sido capaces de tomar. Decisiones difíciles, pero necesarias. A veces casi que imposibles de ver dónde y qué derecho se puede defender. Por ejemplo, en Bogotá en este momento, en Bogotá, estamos dependiendo del carbón para la energía de Bogotá. Hay una térmica que se llama Termosipa, que está produciendo más emisiones que el 60% de las emisiones que produce todo el parque automotor en Bogotá. Si apagamos esa térmica, nos quedamos sin energía. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Mantener la energía o defender la salud de los colombianos, de los bogotanos y del mundo apagando esa térmica? Pero si uno apaga esa térmica, entonces los niños se quedan sin colegios porque no hay electricidad, o los hospitales se quedan sin cómo atender a los pacientes porque no hay electricidad. Ese juego y ese dilema es el que es tan importante que el mundo comience a definir. Ahora, las magníficas ideas del profesor Ferrajoli, un tribunal mundial internacional para dirimir estos problemas, o una fiscalidad mundial para poder financiar la transición hacia una economía verde, su libro magnífico de Hacia una constitución de la tierra. Eso sería lo ideal. Pero en el mundo actual, lo que estamos viendo con los problemas de la geopolítica, parece improbable que eso se logre. Si no nos hemos puesto de acuerdo, por ejemplo, para que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se creó para prevenir los conflictos, se niegue a intervenir en el cambio climático por razones geopolíticas, mucho menos vamos a lograr ese tipo de propuestas que nos hace en este momento el profesor Ferrajoli, y tenemos urgencia de hacerlo. Y ahí es donde podrían las Cortes Constitucionales entrar a tomar decisiones urgentes para poder, mientras el mundo se pone de acuerdo, tomar las decisiones que puedan salvar el mundo de la catástrofe que se nos viene si no tomamos las decisiones que se requieren. Y finalizo simplemente con una sugerencia o una anécdota, oyendo a nuestro presidente del Congreso esta mañana haciendo referencia a los padres fundadores de la democracia norteamericana. En este momento, en el mundo, Ucrania, Gaza, Somalia, Sudán, tantos conflictos, la falta de decisiones sobre cambio climático, sobre inteligencia artificial. ¿Qué hace falta? ¿Y qué hace falta en las democracias como en la colombiana y en casi todas las democracias? Lo dijo el primer presidente de Estados Unidos cuando se retiró de la política. Él dijo: les digo a los futuros demócratas, los que creen en la democracia, que no se les olvide una palabra: moderación. Si pierden la moderación, se pierde la capacidad del diálogo,
Se pierde la capacidad de hacer transacciones, que es la esencia de una democracia, de un sistema civilizado. Y eso es lo que el mundo ha venido perdiendo y países como Colombia hemos venido perdiendo. La moderación para sentarse con las personas que piensan diferente a buscar acuerdos. No se hablan. ¿Cómo es posible que no sea capaz el presidente de Estados Unidos de llamar al presidente Putin, sentémonos a ver si resolvemos la guerra en Ucrania? Sentarse a dialogar, que como decía Mandela, el arma más poderosa que existe en el universo es sentarse a dialogar. Y a eso los invito, a que todos nos sentemos a dialogar. Muchas gracias. En el Centro de Especialistas Forenses Aníbal Navarro realizamos asesorías y peritajes para personas que están siendo acusadas o demandadas en donde necesitan un respaldo técnico-científico en medicina forense, psiquiatría forense, odontología forense, psicología forense, física forense, balística forense, entre otros. Si usted como abogado está llevando un caso donde necesite asesorías y peritajes, estamos para asesorarle. Consúltenos. En cada lugar, en cada momento de incertidumbre legal, estamos de tu lado. Imagina un lugar donde la justicia no tiene fronteras y cada voz encuentra un eco, donde la igualdad es el pilar en donde todos son bienvenidos a construir un futuro más justo. Por eso, en Riveros Bassani Abogados, creemos en estar cerca de cada persona cuando lo necesita. Ofrecemos soluciones integradas para nuestros clientes, en un entorno empresarial y personal cada vez más complejo. Porque tú te mereces representación legal personalizada y eficiente. Riveros Bassani Abogados, más cerca de ti. Contáctanos en riverosbassani.co y en WhatsApp 311-445-6662. Cuando manejas tu vehículo en la ciudad, ser biciconsciente es saber que los y las ciclistas tienen derecho a usar un carril completo. Utiliza tus direccionales para indicar tus giros y cambios de carril. Mantén una distancia de 1.5 metros al adelantar a quien se moviliza en bici para garantizar su seguridad. Respeta su espacio y comunícate claramente en la vía. Entre todas y todos podemos promover una convivencia vial segura y respetuosa. En tu vehículo, sé biciconsciente. Una campaña de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Después de la vida, la libertad es lo más preciado que un ser humano puede abrazar. En Consorcio de Abogados Especializados entendemos que cada batalla es un camino hacia la verdad y que proteger tu libertad es honrar tu esencia. Con más de 24 años guiando a quienes confían en nosotros, tejemos una defensa que resuena con integridad y justicia. Tu libertad, nuestro compromiso. ¿Están listos para arrancar? ¡Todos listos! Espera, papá. Hubo un clic que no sonó. ¿Un clic que no sonó? Tienes razón. Vamos a asegurarnos de que todos estén bien abrochados. ¿Sabías que el uso del cinturón de seguridad reduce el riesgo de muerte en un 45%? Protejamos a los que más amamos. Con el clic de la vida a tu seguro en la vía. Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Estudie en Uniempresarial, la Universidad de la Cámara de Comercio de Bogotá. Desde la Cámara de Comercio de Bogotá, región Bogotá, Cundinamarca, queremos invitar a todos los colombianos que quieran educarse y conseguir empleo en muy corto tiempo. Son 3 años y medio cada uno de los programas profesionales que tiene Uniempresarial. La Cámara de Comercio es la gran sombrilla de Uniempresarial, porque es la universidad de los empresarios. Por eso invitamos a todos los colombianas y colombianos que quieran educarse, que quieran estar en líneas empresariales, que estudien y que tengan empleo casi que de manera inmediata, que entren a Uniempresarial. Hoy estamos presentando grandes ofertas a nivel de descuentos. Tenemos una de las matrículas más bajas que hay en Colombia, por eso queremos decirle, colombianos y colombianas, miren a Uniempresarial, estudien y trabajen. Así registraron los medios nacionales e internacionales la primicia de Focus Noticias del video del estilista Mauricio Leal minutos antes de morir. Esta pieza fue publicada en el sitio web Focus Noticias por el periodista Florencio Sánchez. Estamos hablando de Florencio Sánchez, él es director del portal Focus Noticias. Florencio Sánchez, uno de los periodistas en el mundo judicial más importantes y ahora director de Focus Noticias. Y por eso hemos llamado a Florencio. Focus Noticias. A Focus Noticias, que portal Focus Noticias de... El portal digital Focus Noticias. Focus Noticias, un medio muy bueno en Colombia de Florencio Sánchez, que se encarga de temas judiciales. Por el periodista Florencio Sánchez. Florencio, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Una vez que la gente aproveche y se suscriba a Focus Noticias. Florencio Sánchez de Focus Noticias. Periodista Florencio Sánchez, director del portal Focus Noticias, quien reveló en exclusiva esta información. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Suscríbete. ¿Quieres ver todas las audiencias judiciales y debates políticos en Colombia? Suscríbete a nuestro canal Focus Noticias. Es gratis y muy sencillo. Ingresa a YouTube, busca Focus Noticias y a la derecha encontrarás el botón de suscribirse. Dale clic y activa la campanita. Y si además quieres ver información exclusiva, únete a nuestro canal. Ya haces parte de Focus Noticias. Ahora puedes ver todo nuestro contenido. Focus Noticias, el canal de las audiencias.